aquí nos encontramos, ¿cierto? La clase anterior nosotros vimos reflexión y refracción de la luz, ¿ya? Y voy a ampliar. ¿Alcanzan a ver todo? ¿Se ve clarito? Ya, el objetivo, recordemos que era analizar de qué manera se manifiesta la reflexión y refracción de la luz con una aplicación tecnológica que habíamos dicho que era el PET, ¿cierto? Entonces yo les dejé como tarea, disculpe, aquí, ya, esa era la plataforma que estaban usando, ¿se acuerda? ¿Ya? Y dejé este desafío. Explica qué le sucede a una onda cuando ingresa a un medio, ya, con un índice de refracción más alto. Y solamente me respondieron 3 alumnos, ¿ya? 3 alumnos. Y yo veo que están conectados, en la clase anterior estuvieron conectados 14, y ahora están conectados 21. Así que debería haber más participación. Traten de las tareitas que yo les envío, es con la intención de que ustedes vayan practicando y entendiendo más o menos el concepto. Yo voy a mostrar una de las respuestas que dio una compañera, ¿ya? Y colocó ella: cuando una onda pasa de un medio en el que se propaga a mayor velocidad, y ella coloca menor índice de refracción, a otro en el que se propaga a menor velocidad, mayor índice de refracción. Miren, a ella, en ese momento, en ese puro párrafo, ella ya está explicando de que cuando entra a un mayor índice de refracción, la velocidad es menor. Ahí dio un dato. El rayo se acerca a la normal, mientras que se aleja si pasa de un medio en el que se propaga a menor velocidad, mayor índice de refracción, a otro que se propaga a mayor velocidad, menor índice de refracción. Ella dio 2 definiciones. Una habló de la velocidad y la otra habló del el rayo. ¿Qué pasaba con el rayo con respecto a la normal? Recuerden que la normal, me voy a ir a la plataforma para que vean, a ver, ¿a dónde está? PowerPoint, clase, refracción. Estoy buscando en internet. Aquí está. Ya, veamos la... ¿Todos ven la imagen? Voy a colocar esto acá abajo. Sí. Ya, ¿todos ven? Ya, voy a colocar este. ¿Se acuerdan que nosotros colocábamos esto para esa rayita que está ahí en medio? Esa rayita, nosotros habíamos dicho que se llamaba normal, ¿ya? Normal. Aquí nosotros apretábamos el botoncito y generaba este haz de luz, ¿cierto? Ese haz de luz, el que nosotros generamos, ¿cierto? Con un láser. Acá hay uno que se reflexiona, ese que queda en el mismo medio, ¿ya? Era la reflexión, y ese que pasa de otro medio, acá abajito, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que se llamaba refracción, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos colocado esto de acá, ¿ya? Está bien puesto, ahí está bien puesto, ¿ya? Y miren, si nosotros aquí, fíjense que, ya, admitir, fíjense que aquí el rayo de luz, ¿ya? Que viene a un grado de 45, se refracta a 28, ¿ya? Y miren, ¿qué pasa cuando va aumentando? ¿Qué pasa con el ángulo? Y yo voy aumentando ahí en el índice de refracción. El índice de refracción está acá, ¿ya? Aquí a la parte derecha de abajo, ¿ya? Inferior derecha. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando con el ángulo a medida que yo voy aumentando? El ángulo va disminuyendo. Va disminuyendo, muy bien, ya a medida que ya va aumentando el índice de refracción, el ángulo va disminuyendo, ¿ya? Entonces, ese era uno de los datos que ustedes deberían haber colocado. Podía haber sido ese, ¿ya? Ahora, veamos con respecto a la velocidad, que fue lo que habló la compañera. La compañera colocó acá, ya estaba de la velocidad. Fíjense, a medida que va aumentando el índice de refracción, ¿qué pasa con la velocidad? Ay, bueno, ahí se salió. Ya, ahí tenemos, va bajando, mira, va bajando, va aumentando. ¿Qué va pasando con la velocidad? Disminuye. También disminuye, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que hablaba la compañera. Habló de que el ángulo de refracción disminuye, la velocidad disminuye, y algún compañero podría haberme dicho también qué pasaba con la intensidad de la luz. Mira, ahí tenemos la intensidad
Y mira, ¿qué pasa cuando va aumentando el índice de refracción? ¿Qué va pasando con la intensidad de la luz? Disminuye. También disminuye. ¿Ya? Cualquiera de las tres respuestas que ustedes me hubieran dado estaba bien. Por lo tanto, la compañera, era una compañera, ¿ya? La respuesta estaba bien. ¿Ya? Entonces, lo que yo esperaba en su respuesta, que está buena lo que dijo su compañera, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Voy a volver esto. Cuando cambio de una, no sé, de internet a la presentación, no hay problema, ¿cierto? No tiene ningún problema. ¿No? No. Ah, ya. No. Ya. No. La primera respuesta que podía haber sido, lo voy a subir esto, ya, era, podría haber sido que con respecto a la velocidad de refracción, que disminuye al ingresar a un medio con índice de refracción menor, que fue lo que ustedes dieron como respuesta. También podría haber dicho con respecto al ángulo de refracción hacia la normal, que también va disminuyendo al ingresar a un medio, ¿cierto? Con índice de refracción más alto. Y la tercera respuesta que pudieran dar era con respecto a la intensidad de la luz de refracción, que disminuye al ingresar a un medio con índice de refracción más alto. ¿Ya? Entonces, recordemos que cuando hablamos de índice de refracción más alto, era la densidad, ¿cierto?, del cuerpo era mayor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Ya? Bueno, esta presentación yo se la voy a enviar para que ustedes la tomen como apunte. Recuerden que cuando volvamos a clase en algún momento, no sé cuándo, ¿ya? Desde la segunda unidad yo voy a revisar el cuaderno, ¿ya? Para que vayan tomando apuntes. La otra, ¿quedó clarito eso, no? Sobre lo que pasaba cuando entraba con un índice de refracción mayor. ¿Alguien tiene alguna consulta ahí? ¿Nadie? No. ¿Seguro? Ya. Seguimos entonces. Ya, aquí dice, estima el índice de refracción de los materiales misteriosos, ¿cierto? Materiales misteriosos, y explica tu procedimiento. Aquí me respondieron dos personas, ya, me voy a volver al problema, voy a volver para que vean de qué estoy hablando, acá. Esto lo voy a bajar. Recordemos que aquí uno colocaba materiales misteriosos, entonces supongamos que uno era, ese era, nosotros teníamos que encontrar el índice de refracción, ¿se acuerdan? Y yo les daba el grado, ¿ya? Y aquí ustedes podían hacer uso de la herramienta, como también la velocidad o la intensidad, bueno, aquí habían varias herramientas, ¿ya? Pero debíamos encontrar el valor de él. Entonces, me encontré con un compañero que lo que hizo fue empezar, vio que el grado que daba era de 30,3 y él lo que hizo fue lo siguiente. Empezó, personalizó, entonces empezó aquí a ver, a mover acá hasta que llegara a 30,3. Y ahí llegó. ¿Se dio cuenta de lo que hice o no? ¿Tan clarito? Sí. Ya. Entonces lo que hizo el compañero fue empezar a mover él aquí empezó a mover el índice de refracción acá, ya, para mover el ángulo, y cuando llegó a 30,3, que era el grado que le daba, él dijo, ya, ese es el índice de refracción. Entonces me colocó n es igual a 1,404, ¿ya? Y está bien, porque es el mismo, si yo me voy acá, misterio B, es el mismo grado. Por lo tanto, en el misterio B, el grado era, lo que habíamos dicho anterior, 1,404, ¿ya? El que complicaba era el siguiente, el misterio A. ¿Por qué el misterio A? Porque llegaba hasta 17 grados. Entonces, si yo me ponía acá a buscar personalizar y empezaba a subir hasta 17 grados, si yo subía al máximo, aquí llegaba hasta máximo, el grado llegaba de refracción de 26,2, ¿ya? Por lo tanto, aquí no podía, había que buscar otro medio. Y aquí es donde ustedes tenían que investigar, ¿ya? Y vamos a ver lo que investigaron algunos compañeros. Fueron ustedes mismos.
uno de los compañeros, la respuesta número 1, me colocó eso. Colocó n es igual a c dividido por b, donde c, dijo, es la velocidad de la luz en el vacío. B, la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula, y ahí colocó agua, vidrio, etc. Y n es el índice de refracción del medio. ¿Ya? Y hubo otra compañera, porque el compañero solamente me respondió esto, no supo cómo realizarlo. ¿Ya? Solamente me colocó cómo poder encontrar ese valor, pero no me lo resolvió. Y la otra respuesta que colocó otra compañera, voy a mover esto de acá, ¿ya? Que colocó esa respuesta. La compañera ocupó la misma fórmula, n, que es el índice de refracción, va a ser igual a c dividido por b, donde c es la luz en el vacío, la velocidad de la luz, ¿cierto?, en el vacío, y b es la velocidad, pero en el medio de refracción. El gran detalle que la compañera aquí lo que usó fue la intensidad de la velocidad de la luz. ¿Ya? La intensidad. Y ahí había un pequeño error, porque nosotros la intensidad de la velocidad de la luz es distinto a la velocidad de la luz. ¿Ya? Pero fíjense que tenía algo de relación, hay algo de relación. Pero si ocupamos la fórmula había un pequeño error. ¿Ya? Entonces, yo me voy a ir al número, nuevamente me voy a ir acá, y vamos a colocar, aquí estamos. Estoy avanzando muy rápido, ¿no voy bien, niños? ¿O voy muy rápido? No, sí está bien. ¿Va bien, seguro? Si la idea es que entiendan, que comprendan. Ya, entonces, nosotros aquí teníamos que cambiar al misterio A, ¿cierto? Y queríamos saber cuánto era el índice de refracción, ¿ya? En el misterio A. Sabiendo lo único que sabíamos nosotros, bueno, la compañera aquí ocupó la intensidad y movió ahí, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto es la intensidad acá? Aquí es 1 y aquí es 71,73. ¿Ya? Y lo otro que deberíamos haber ocupado era este de acá, que es la velocidad. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos que la velocidad acá, ¿qué quiere decir 1? Que va a una velocidad de la luz. ¿Se acuerdan cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguien se acuerda cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguien conoce? Era en T por T, una T minúscula por una T minúscula. A ver, pero ¿cómo era la velocidad de la luz? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 300.000 kilómetros por hora, ¿se acuerdan o no? ¿Alguien? ¿No? Son kilómetros por segundo, profe. Ya, esos son 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien, bien, bien. 300.000 kilómetros por segundo. O también sale 300 millones metros por segundo. No, 300. No, está bien, 300.000 kilómetros por segundo. Está bien. Eso, ¿ya? Bien. Ya, entonces aquí tenemos la velocidad. Y aquí me está diciendo que va a una cierta, ahí, 0,41 de la velocidad de la luz. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Colocando esos datos que tenemos ahí, ¿ya? Esos datos que tenemos ahí, me voy a ir acá, voy a hacer el dibujito. A ver, acá hay una pizarra. Voy a agrandar esa pizarra. ¿Ya? A ver, veamos. Tenemos que esta es la rayita que separa el límite de los medios, ¿ya? Vamos a colocar aquí medio A y este medio B. ¿Ya? Tenemos un haz de luz, ahí está el haz de luz, ¿cierto? Que viene con respecto a la normal, habíamos mostrado recién ahí, a 45. Benjamín, dígame. Benjamín, ¿me iba a decir algo? Benja López. ¿No? Recuerden que no voy a leer el chat, me tienen que hablar por el audio. ¿Ya? Ya, y el índice de refracción, habíamos dicho que era, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Era
17, ¿cierto? Ya, tenemos esos datos. Entonces, ¿qué datos más teníamos? Teníamos que la velocidad de refracción, voy a colocar ahí, la velocidad de refracción. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? 0,41. ¿Ya? 0,41 de la velocidad de la luz. Eso es de la velocidad de la luz. La voy a colocar con una C. ¿Ya? ¿Y cuál era la fórmula que teníamos que ocupar? Me decía que el índice de refracción, que era una N, iba a ser igual a la velocidad de la luz, que era una C, dividido por la velocidad de refracción. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto era la velocidad de la luz? Habíamos dicho que acá se desplazaba a una velocidad de la luz. ¿Ya? 1 dividido por los 0,41. ¿Alguien tiene calculadora ahí? Sí. A ver, ¿me puede hacer ese cálculo? Una aproximación, por favor. 2,43. Ya, 2,43, ¿ya? Y entonces ese es el índice de refracción. ¿Ya? Entonces, fíjense que la compañera había colocado la intensidad, que si sacaba cuenta de la intensidad, esta la consideraba como 1 y esta la consideraba como un porcentaje, ¿ya? De refracción. Por lo tanto, le dio un valor muy cercano a este, no el mismo, pero muy cercano, ¿ya? Por lo tanto, en cierto rigor, la fórmula es de esta forma, ¿ya? La velocidad de la luz dividido por la velocidad de refracción, ¿ya? Ahora, hay otro fórmula que me colocó el compañero, pero no me la explicó, fue la fórmula de ley de Snell. Así le voy a colocar, ley de, ay, permiso, voy a colocar admitir acá, Catalina, ¿ya? Ley de Snell. ¿Qué me dice la ley de Snell? ¿Ya? Aquí se refiere a los ángulos. Miren, fíjense que esta hablaba con la velocidad y esta trabaja con los ángulos. Entonces, me dice que va a ser N1, la refracción del primero, por el seno de alfa, que es el ángulo del rayo incidente, ¿ya? Va a ser igual a N2 por el seno de beta. Bueno, ustedes me dirán qué es lo que es eso de seno, que no se entiende nada, ¿cierto? Bueno, eso lo van a ver en segundo medio, pero lo que quiero yo es que en este momento se comprenda solamente la ley de Snell, ¿ya? Entonces, N1 es el índice de refracción del rayo que se incide. El seno de alfa va a ser el de este ángulo, que se forma con la normal del rayo incidente. N2 es el índice de refracción, ¿ya? Y el seno de beta, beta va a ser el ángulo de refracción con respecto a la normal, ¿ya? Entonces, veamos cuáles son los datos que me dan. Me dice, N1 va a ser igual a 1, ¿ya? La medida del ángulo de alfa va a ser igual a 45 grados y la medida del ángulo de beta va a ser igual a 17 grados. Y N2 va a ser igual al índice de refracción que estoy buscando, X, porque ese es el que quiero saber, el índice de refracción de eso. Entonces, ¿cómo me queda? Voy a colocar aquí, separar acá para que no se enreden. Me va a quedar N1 vale 1, por lo tanto lo voy a representar 1 por el seno de alfa. ¿Alfa cuánto vale? 45 grados. Eso va a ser igual a N2, ¿cuánto vale N2? X. Por el seno de beta, y beta ¿cuánto vale? 17 grados. Entonces, si yo aquí, si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Alguien me avisa? ¿Alguien? Si está multiplicando en una igualdad, ¿cierto? En una ecuación, ¿cómo pasa al otro lado?
que usted dice Dividiendo. dividiendo, ¿cierto? Entonces me va a quedar el seno de 45 grados dividido por el seno de 17 grados va a ser igual a X. ¿Alguien tiene calculadora científica ahí? ¿Alguien? El Gabriel. ¿Calculadora científica? ¿Alguien? Tengo el cel. Pero si puede ocupar el seno en el celular, seno de Pon 45. el celular de lado. Ya, pues, de ladito, sí, lo usan así el celular y así pueden usarlo. Ya, a ver, alguien si les da el valor. Oiga, profe, yo tengo el Photomat. Intenten sacar ahí, a ver si les da el photomatch. A ver, debería darle un valor muy cercano al que está aquí arriba. Tiene que darle un valor muy cercano al que sacamos recién con las velocidades. Yo lo estoy haciendo por este lado por mientras. Seno de 45 dividido por el seno, dice sin a veces en algunas calculadoras, 17. Diga que dice sí, entonces. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Alguien? 2,41. Ya, a mí también me dio lo mismo. Aproximando me dio 2,42, aproximado, ¿cierto? Sí. Ya, bien. ¿Se dan cuenta que de las dos formas se puede trabajar? Da una aproximación cercana. Pueden usar la ley de las velocidades, que es la que está aquí arriba, la voy a marcar, a ver si la puedo colocar con... No se puede colocar con... Esa que está aquí, esa fórmula, o pueden ocupar esta fórmula que está acá. ¿Ya? Y ahí les dio. ¿Ya? Cualquiera de esas dos fórmulas pueden ocupar. Esto con respecto a los senos lo van a ver en segundo medio, que tiene que ver con trigonometría. ¿Vemos otro ejemplo? ¿O se entendió? Yo le voy a mandar este video por si acaso, para que lo tengan, para que después tomen apunte. Vemos el ejemplo anterior, a ver si nos da el 1,401, parece que era. ¿Lo vemos o no? ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo estamos al tiempo? Ay, no alcanzo a ver el tiempo. Participación, ¿qué pasa? ¿Lo vemos? Ya, de manera bien Profe, no rápida. entendí. No entendió. Ya, ¿qué es lo que no entendió? Eso, díganme las consultas. Háganme todas las consultas, por favor. Que no entendí nada, o sea, porque en la ley del CEL, nada, no sé, no entendí. No entendí el problema. A ver, para sacar el índice de refracción, ¿cierto? Que nos va a informar de si el medio que estamos traspasando la luz es más denso o menos denso, ¿cierto? A medida que el índice de refracción aumenta, el material es más denso, ¿ya? Eso tiene que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, podemos trabajar o con las velocidades para sacar el índice de refracción, o podemos trabajar con los ángulos que va formando entre el rayo incidente y el que se refracta. Entonces, supongamos que sacamos con las velocidades, ¿ya? Este es un medio, supongamos que este es un medio que viene del espacio y después este otro medio que entra, no sé, a algún vaso con aceite. ¿Ya? Son dos medios distintos, uno el aire y el otro un vaso con aceite, ¿ya? Entonces, a medida que ingresa, viene a una cierta velocidad y después disminuye su velocidad, por la respuesta que dimos anterior, ¿ya? Entonces, estos datos que están acá, los que acabo de recopilar, esto de la velocidad de refracción, lo recopilé de lo que vimos recién, ¿cierto? Acá. Voy a revolverme para que se vea. ¿Dónde está? Acá. Ya. Ay, me quedan 10 minutos, así que voy a explicar rapidito. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tomé este que está acá, estaba acá, ¿cierto? Y tomé para calcular las velocidades. Es el rayo que viene supongamos, del Sol, estoy suponiendo. Y viene a una velocidad, dice una c, que quiere decir una velocidad de la luz. Y después me voy al que refractó, aquí, abajo, ¿ya?
y me marca 0,41 ya de la velocidad de la luz. Quiere decir que baja la velocidad de la luz, es menor. ¿Ya? Entonces esos datos tomé. Entonces me devuelvo, me voy acá, ¿dónde lo tengo? En la pizarra. Ay, no creo que se me haya borrado todo. Ah, no, aquí está. ¿Ya? Entonces, la C representa la velocidad de la luz. Entonces coloqué 1, una velocidad de la luz. Y la B que está acá, representa el índice, la velocidad, pero de la refracción, de este que ingresa a otro medio, 0,41. Al hacer 1 dividido por 0,41, me dio aproximadamente 2,43. Esa es una forma de hacerla. Una forma de hacerla. La otra forma es viendo con respecto a los ángulos. ¿Ya? Que es la ley de Snell. ¿Qué me dice la ley de Snell? Me dice que va a ser N1 que representa el índice de refracción de este rayo que está acá, el rayo que viene del Sol. ¿Ya? El seno de alfa, el seno es una unidad trigonométrica. Por lo tanto, yo solamente me enfoco aquí en el alfa. El alfa es el ángulo que se forma acá, entre este rayo que viene del Sol y la normal. Recuerden que esa se llama normal. ¿Ya? Va a ser igual a N2. N2 es el índice de refracción de aquí, este que está acá, que es el que estamos buscando, ¿cierto? El que estamos buscando. Y el seno de beta, ya, beta va a ser el ángulo que se forma entre el rayo reflectado, ya, y la normal. Entonces yo aquí coloqué los datos. N1 va a ser igual a 1, que es el índice de refracción que viene del cielo, del Sol. A la medida de alfa va a ser igual a 45, que es este que se forma acá. La medida de beta es igual a 17, que es el que se forma este rayo de refractado con la normal. Y N2 es el que estamos buscando. ¿Ya? Entonces yo aquí reemplacé los datos, los reemplacé. 1 por el seno de 45 va a ser igual a X por el seno de 17. Entonces aquí, bueno, 1 por el seno de 45, todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Por eso quedó seno de 45. Y este que estaba acá multiplicando pasó dividiendo. Entonces los niños calcularon, seno de 45 dividido por el seno de 17 me dio igual a 2,42, que es muy cercano al 2,43, casi el mismo. ¿Ya? Voy a tratar también de subirle un pequeño video que explica esta materia. Por el tiempo no voy a alcanzar ahora a explicar nuevamente otro ejercicio, pero para que ustedes practiquen, se pasa volando la hora, para que ustedes practiquen, voy a dejar esta tareita, que dice, calcule el índice de refracción del esquema aplicando cualquiera de las dos fórmulas explicadas. ¿Ya? Fíjense que acá, voy a mover esto, acá lo voy a dejar. Fíjense que acá le doy el ángulo refractado, ¿cierto? Y además le doy la velocidad. Entonces pueden ocupar la fórmula, voy a colocar aquí, la fórmula de C es igual a, perdón, N es igual a C dividido por la velocidad, donde aquí C, recuerden que es igual a 1 y la velocidad va a ser igual a lo que está acá, o pueden ocupar la ley de Snell, lo voy a colocar ahí, o la ley de Snell. ¿Ya? Que aquí tendrían que ver con los ángulos. Cualquiera de las dos. Dejo eso como tarea.